Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, iniciamos con los testimonios de Luis y Dolores Camas, ecuatorianos que obtuvieron la residencia con la cancelación de la deportación. El abogado Rodney Newman habla de los servicios que brinda y seguirá brindando Newman, Madeo y Fasano, más allá que haya o no haya cambios en las leyes de inmigración. Y el abogado Raymond Fasano se refiere a los profesionales de la firma y la confianza que los clientes deben tener en sus abogados. Así comenzamos. Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Cuando hicimos la grabación de este episodio de Hablando de Inmigración, fue el día antes de las elecciones. Hoy estamos lunes 7 de noviembre 2022. Pero para cuando ya salga al aire este programa, ya tendremos los resultados de la mayoría de elecciones en los estados, principalmente para el Congreso de Estados Unidos. Entonces, vamos a hablar un poco más en el segmento legal de las elecciones y su impacto en la inmigración. Mientras tanto, haga ya su consulta con nosotros en Newman, Madeo y Fasano. No olviden que las 4 oficinas están abiertas. Tenemos una en Patchogue, Long Island, otra en Jackson Heights, Queens, New York, otra en Manhattan, prácticamente al frente del edificio de la Corte de Inmigración, y finalmente la oficina de New Jersey. Estamos en Union City, en la 4808 de Bergen Line Avenue, piso 3. Ahora, ¿cómo puede hacer una consulta con nosotros? Es muy fácil, ya sea llamando al número telefónico 877-796-8626, o si prefiere, hágalo ahora mismo, es muy fácil. Apunte su teléfono móvil, su teléfono celular, póngalo en cámara primero y apúntelo aquí a la pantalla, al código QR. Solo haga eso y apriete la flechita y tendrá también la consulta, porque alguien le va a llamar a usted de la firma Newman, Madeo y Fasano para fijar la consulta con uno de los abogados de Newman, Madeo y Fasano, incluyéndome a mí, por supuesto. Yo soy el abogado Rodney Newman, su servidor. Y por supuesto, no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email, es migrantetv@gmail.com. Y no olviden que estamos en las redes sociales, por supuesto. Estamos en Facebook, la página es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos, suscríbase por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. Y también no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también de vez en cuando los lunes a las 6:30 p.m. hablando de inmigración también en YouTube y Facebook Live. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Luis y Dolores Camas, unos clientes ecuatorianos que ganaron el caso de la cancelación de la deportación. Son los casos que más hemos hecho en Newman, Madeo y Fasano. Hemos hecho miles de casos de cancelación de la deportación. El apodo, el sobrenombre es caso de los 10 años. No se llaman así, se llaman cancelación de la deportación. Sin más, tenemos el testimonio muy lindo de Luis y Dolores Camas. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Bien, gracias. Estamos bien. ¿De qué parte del Ecuador son ustedes? Somos de la provincia del Cañar. ¿Cantón Cañar? Cantón Cañar, sí. ¿Y hace qué tiempo vinieron acá a Estados Unidos? Yo entré hace en el 91. ¿Y Dolores? En el 97. Y nunca regresaron, ¿no? Hasta ahora. Yo he regresado algunas veces de abogado. Okay. Tenía un caso, se ha aprobado por un caso de matrimonio. Entonces, pero... Viajó con un permiso especial, sí, un advance parole. Sí, pero no sé si fue los malos de que los abogados, no sé qué lo que hicieron, se me cerró el caso. Entonces tuve pedido ayuda, a un abogado por un lado, por otro lado. No quisieron volver a abrir el caso, hasta que un día yo llegué con usted. Va a ser menos de 2 años. Gracias.
me ha ayudado y aquí estoy. Bueno, la última vez que fue a Ecuador, ¿en qué año fue? Fue en el 2000. ¿Y Dolores? En el 97. Y nunca regresaron, ¿no? Hasta ahora. Son 17 años que no he podido ver a mis familiares allá. Ya son muchos años que no los veo. Sí, van a verlo muy cambiado al Ecuador, a Cañar, a todo. Entonces, ustedes tienen la orden firmada por el juez. Yo tengo aquí una copia y les voy a entregar, como suelo hacer con los clientes, para Luis Antonio Camas, emitida por el juez de inmigración en Manhattan. Entonces, con esto hay que hacer un infopass, una cita en inmigración para que le estampen el pasaporte o le ponchen el pasaporte, como dicen. Y eso tiene la misma validez que una green card. Con eso incluso puede viajar al Ecuador. Entonces le voy a dar oficialmente en sus manos esta orden del juez para Luis Camas. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, le agradecemos, pues no nos esperábamos esto porque ya hace mucho tiempo que hemos tratado de buscar una salida, pero se nos hizo ya este año y gracias a Dios y también a usted que nos ha ayudado en el caso. Muchas gracias, Dolores. Claro, abogado. Lo único es que quería agradecerle primeramente a Dios y luego a usted, abogado, y luego a mi familia, a todos ellos, sea por ayudarme moralmente y tener paciencia y tener fe en ustedes, en especial abogados, cómo la manera trabajen y cómo nos ayuden a nosotros. Y eso yo quisiera decir a todo el público y a la gente que me escuchen o vean, que deben ser positivos, pacienciosos en especial, tener fe, esperanza en que sí, un día puede haber cambios como ahora existen los míos. Muchas gracias, abogado. No, a usted muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Y una vez más, y Dolores, muchas gracias por las palabras muy bonitas y sinceras. Estos casos no son fáciles, como ustedes vieron, son casos de corte de inmigración. Se tuvo que pelear el caso delante de un juez, de un fiscal. Y la manera de ganar el caso es convenciéndole al juez que sus hijos sufrirían demasiado si tuvieran que ir a vivir con ustedes en Cañar, ¿no? Entonces ustedes vieron cómo es un proceso y ganamos el caso. Entonces les felicito y como siempre pregunto a los clientes, ¿cuándo traen los cuyes? Cuando vayamos al Ecuador para traer frescos. Sí, yo sé que son mejores traídos del Ecuador que los de aquí. Eso es verdad, porque allá ya es como en nuestros campos que a los animales los alimentamos con puro pasto. Aquí pues ya es muy diferente también. Salen más sabrosos. Bueno, sí, quedamos aquí a la espera. Cuyes ecuatorianos son mejor que cuy gringo. Saben mejor. Claro que sí, abogado. La primera vez que me voy a ir, el primer cuy va a ser para usted. Ok, no, les felicito una vez más y como están viendo, hemos tenido con mucho trabajo, muy arduo. Hemos tenido bastante éxito en estos casos para mucha gente. Y lo que más queremos nosotros es ayudar a la gente a obtener papeles después de tantos años de espera y de lucha aquí en este país para ustedes. Sí, abogado, muchísimas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. Yuman, Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración, dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman, Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman, Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica
para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, el deseo de que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, estos programas son pregrabados y ahorita mismo, mientras estoy grabando este episodio de Hablando de Inmigración, es el día antes de las elecciones. Ahorita mismo estoy lunes 7 de noviembre de 2022. Mañana son las elecciones de medio término y después de mañana tendremos los resultados y veremos si tenemos o no tenemos cambios positivos en las leyes de inmigración. Porque no olviden que solamente el Congreso de Estados Unidos, es decir, la Cámara Baja y el Senado, pueden hacer leyes nuevas en este país. Entonces, si hemos tenido una pequeña mayoría, aunque sea pequeña, demócrata, las esperanzas son muy buenas. Si es al contrario, si ganaron los republicanos mayormente, es más difícil que se den cambios porque mayormente los republicanos están en contra de los inmigrantes, hay que decirlo como es. Pero quería asegurarles que estaremos, pase lo que pase, sean cuales sean los resultados de las elecciones, estaremos aquí siempre con ustedes en Yuman Madej Fasano, peleando por ustedes, por los inmigrantes, un inmigrante a la vez, pero ya hemos defendido a miles y miles de personas. Si se pueden dar cambios positivos en el Congreso, esperemos que sea, por ejemplo, la ley del registro, y esperemos que muevan la fecha desde 1972 hasta 2015, o sea, hace solamente 7 años. También esperemos que se dé algo similar al Plan C, que casi se dio el año pasado. Ahora, si no se van a dar cambios porque no hay una mayoría demócrata en el Congreso, no olviden que seguiremos nosotros con casos. Les doy ejemplos y descripción breve de cada tipo de caso que hacemos en Yuman Madej Fasano. Comencemos con los casos que más hemos hecho a través de los años. Son los casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. No olviden que si ustedes tienen o usted tiene 3 condiciones, usted califica para esta defensa en la Corte de Inmigración. Número 1, mínimo 10 años en Estados Unidos. Número 2, tener hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, haberse portado bien en Estados Unidos, lo cual significa que no puede tener delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos en este país. Hemos hecho miles de casos de cancelación de la deportación en la firma a través de los años. Otro tipo de caso que hemos hecho también miles de casos son los del perdón provisional. Eso en cambio es mayormente con personas que están casados con personas que tienen ciudadanía o residencia en este país. Y tiene que tener el familiar calificante que se llama, que es el cónyuge de la persona con papeles. O sea, el esposo o esposa o padre o madre. Si una persona, aunque vino por la frontera, está casado con una ciudadana americana o residente, o tiene su padre o su madre que es ciudadano americano o residente, califica para este perdón provisional. Hay 3 pasos en este proceso del perdón provisional. El primer paso es la petición. Por ejemplo, si está casado con una ciudadana americana, le pide su esposa a usted. El segundo paso es un perdón, pero usted sigue aquí en Estados Unidos durante todo el perdón. Y el último paso es una cita en el consulado americano en su país de origen. Y si todo va bien,
le van a dar a usted una visa de residente en el consulado americano en su país y usted regresa a Estados Unidos ya como residente. El viaje es solamente por unos 10 días, 2 semanas máximo, porque ya le perdonan aquí primero antes de que viaje a su país de origen. Ese es el perdón provisional. También hemos hecho miles de casos del Special Immigrant Juvenile Status. Eso en cambio es para los jóvenes que están en este país menores de 21 años, que están aquí sin sus padres o solamente con el padre o solamente con la madre. Son casos que involucran a 2 cortes diferentes. Primero la corte de familia, donde tenemos que obtener 2 órdenes diferentes, y después la corte de inmigración. Y si todo va bien, el menor o la menor de edad, menor de 21 años, va a tener primero un permiso de trabajo y después la Green Card permanente en Estados Unidos. Y también tenemos muchos casos que hemos hecho, cientos de casos de la visa U. No olviden que eso es un permiso de trabajo que dan en este país a ciertas personas que han sido víctimas de delitos de violencia en Estados Unidos. Ahora, la gran ventaja es que es un permiso de trabajo por 4 años, pero la gran ventaja es que cuando la persona ya cumple 3 de los 4 años de tener visa U, aplica para la Green Card permanente. En otras palabras, la visa U es un permiso de trabajo que después se convierte en residencia permanente en este país. Y por supuesto hemos hecho también miles de casos de peticiones familiares, también de ciudadanía y muchos casos más. Entonces, no se preocupen, nosotros estamos aquí, vengan o no vengan cambios en las leyes de inmigración. Esperemos que vengan cambios, por supuesto, porque ya es hora. Yo siempre hablo de las personas que tienen 10, 15, 20, 25 años en Estados Unidos, que no han podido, no es que no han querido, no han podido sacar una Green Card en este país, porque no han habido leyes que les beneficien. Ya es hora de que tengamos esas leyes, que tengamos un camino a la Green Card, a la residencia para millones de personas. Pero si no se da, estamos con ustedes, estamos aquí siempre listos a defenderlos en las cortes y hacer su caso de inmigración en Yuma, Madeo y Fasano. Entonces, haga ya su consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626, o si prefiere, tome su teléfono celular ahora mismo, hágalo ahora mismo, póngalo en cámara y apúntalo aquí al código QR que está aquí en la pantalla. Solo haga eso y tendrá también la consulta. Muchas gracias. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, regresa en un momento. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media de la mañana hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria sintonizando cada miércoles, jueves y viernes de 11 a 11 y media hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. 3 ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Rodney Newman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración a las 11 de la mañana en Radio Guado y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman de 11 a 11 y 30 de la mañana por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman. Amigos, amigas, a continuación les presento a mi socio Ray Fasano. Aquí nos habla de la confianza que tienen que tener los clientes con los abogados, sobre todo con los abogados de Yuma, Madeo y Fasano. Somos 15 abogados en total, los 3 socios. Yo soy Rodney Newman. Mis 2 socios son Ray Fasano y Don Madeo, y también tenemos 13 otros abogados, son 16 en total. 13 otros abogados jóvenes que van a la corte casi todos los días. Tienen muchísima experiencia en la corte de inmigración. Y por supuesto mis socios también. Entonces mi socio Ray Fasano les habla de la experiencia que es importantísima, es vitalmente importante. Y también la confianza que tienen que tener ustedes en sus abogados. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la Oficina Legal de Newman, Madeo y Fasano. Hoy quiero hablarles de la confianza y de la relación que ustedes tienen con sus abogados.
Es muy importante que entiendan que cuando contratan un abogado o cuando nos contratan a nosotros para ser sus abogados, eso es muy diferente de la contratación de cualquier otro servicio profesional que hayan hecho en sus vidas. Por ejemplo, cuando contratan a un contador, lo contratan para que prepare sus impuestos y los envíe al IRS y ojalá tengan un reembolso de dinero. Cuando contratan a un médico, esperan que ese médico les proporcione a ustedes los servicios médicos y medicamentos que los harán sentirse mejor. O cuando van a un dentista para que les cure de sus caries, sus cavidades, la esperanza es de que cuando se vayan de la oficina del dentista, sus muelas, sus dientes estén mucho mejor. Pero no está tan claro con los abogados. Obviamente cuando nos contratan ustedes a nosotros tratamos de ayudarles a ustedes de la mejor manera posible utilizando los reglamentos y leyes existentes. Y tenemos una estrategia o una defensa y hacemos un contrato para nosotros defender su caso con esa defensa o ese reglamento o esa ley existente. Por ejemplo, si usted ingresó por la frontera hace muchos años y ahora está casado con una persona que tiene ciudadanía o residencia y usted no tiene un récord criminal serio, no tiene arrestos y se ha portado bien y ha pagado impuestos, entonces usted califica para un proceso que se llama el perdón provisional. Y en esa situación nosotros estamos haciendo uso de los reglamentos existentes en ese entonces. Actualmente, bajo el perdón provisional, primero su esposo o esposa o padre o madre que tiene residencia o ciudadanía le pide a usted, después hacemos un perdón basándonos en el sufrimiento de ese familiar suyo que es su cónyuge o su padre o su madre. Y después usted viaja para presentarse a su país de origen en el consulado americano y no tiene ninguna penalidad porque ya le perdonaron aquí primero. Pero las políticas y los reglamentos y las leyes cambian y las circunstancias en sus vidas también cambian. Y es posible que, aunque comencemos con un caso del perdón provisional, después de un tiempo tal vez ya no tenga mucho sentido continuar con el caso del perdón provisional. Por ejemplo, tal vez estemos peleando el caso de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años. No olviden que son casos en los cuales la persona tiene mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos, se ha portado bien, no tiene delitos serios en su récord y tiene hijos americanos o residentes menores de 21 años, o esposo o esposa, ciudadanos americanos o residentes, o padre o madre que son ciudadanos americanos o residentes. Y esos familiares sufrirían muchísimo si la persona fuese deportada, si usted fuese deportado o deportada a su país de origen. Pero es posible que aunque hayamos comenzado un caso de cancelación de la deportación después, y esto ocurre actualmente, los fiscales nos dicen que no ven suficiente sufrimiento en el caso, y el juez o jueza nos dice lo mismo, que no ven mucho sufrimiento por parte de los familiares calificantes de la persona, y que están dispuestos a settle, se llama en inglés, o sea, llegar a un acuerdo en el cual el caso es dismissed, es desestimado el caso, y a cambio de eso, la persona no tiene una orden de deportación. Ahora, ¿por qué tiene sentido esto? Porque si es que las leyes cambian en el futuro, si tenemos algún tipo de reforma migratoria, es mucho mejor que ahora la persona tenga su caso cerrado, su caso de corte de inmigración, y no tenga orden de deportación, versus tener una orden de deportación y después vienen estos cambios en las leyes y la persona no califica inmediatamente porque tiene una orden de deportación. Entonces, las estrategias, las expectativas de los abogados cambian muchas veces con los casos cuando cambian las leyes o reglamentos a través del tiempo. Si comenzamos un caso con una defensa como la cancelación de la deportación, pero después las leyes cambian, obviamente nos vamos por las nuevas leyes con nuestros clientes. Entonces es supremamente importante que entiendan que cuando contratan un abogado, cuando nos contratan a nosotros en Yuman, Madeo y Fasano, no nos están contratando solamente para que vayamos a la corte con ustedes y defendamos sus intereses en todo momento. También nos están contratando para que nosotros les aconsejemos a ustedes y les interpretemos a ustedes las leyes y normas y reglamentos de inmigración existentes. Y también de todos los cambios que vengan en el futuro. Y es posible que nuestras estrategias cambien a través del tiempo.
Pero lo que ustedes tienen que hacer, esto es muy, muy importante, es confiar en sus abogados, confiar en la experiencia de sus abogados, confiar en la cantidad de tiempo que tiene su abogado o abogada ejerciendo el derecho de inmigración. Y ustedes tienen que conocer cabalmente la firma que le está representando a ustedes. Y ustedes saben que Yuman Madeo y Fasano tiene muchísima experiencia. Nuestro récord habla por sí solo. Y de verdad nosotros estamos ahí con una sola meta, y esa meta es defender y ayudar al público. Muchísimas gracias. Thank you. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración, sobre todo no ahora. Ya tenemos los resultados de las elecciones. Vamos a ver qué pasa. Si es que han habido cambios positivos, una pequeña mayoría demócrata, esperemos que hayan cambios en las leyes, en los reglamentos, o si no, ténganlo por seguro que seguiremos peleando por ustedes, hayan o no hayan leyes nuevas en inmigración. Seguiremos con los casos de la cancelación de la deportación, del perdón provisional, la visa U, el Special Immigrant Juvenile Status y mucho, mucho más. Y también no olviden sus excelentes preguntas a migrantetv@gmail.com. Ese es el email. Y no olviden que estamos en redes sociales también. En Facebook la página es Abogado Yuman. En Instagram es @Abogado Yuman. En YouTube el canal, suscríbase por favor. Visítenos desde Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y no olviden que estamos todos los miércoles, jueves y viernes de 11 a 11:30 de la mañana en Radio Wado, hablando de inmigración en vivo y en directo. Y también los lunes de vez en cuando a las 6:30 p.m. hablando también de inmigración en YouTube y Facebook Live. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración, nunca. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.